En mi experiencia sí ha sido así. Yo practiqué Hatha Yoga muchos años, como 15. Y esos fueron mis primeros años de camino como yogini. Después tuve un accidente muy severo. Me lastimé las cervicales. Y entonces quien me estuvo tratando en aquella época, un quiropráctico súper bueno, me dijo: lamento informarte que no vas a poder practicar más yoga, porque ya sabes que Hatha, pues yo practicaba a un nivel bastante avanzado, entonces es parados de cabeza y posturas invertidas y cosas bastante complejas y que sí generan estrés en la zona del cuello. Para mí fue terrible, fue uno de los peores duelos que he vivido en mi vida. Y en medio de todo este proceso de quedarme sin la práctica, en algún momento una terapeuta que era también mi maestra de Reiki, porque estudié Reiki, estuve años explorando, ¿no? Como nos ha pasado a casi todos, vas por aquí, vas por allá, pruebo esto, pruebo aquello, voy con aquel maestro, viajo a la India. Un día me dijo: tú deberías hacer Kundalini. Ah, ok. Quedó ahí la nota mental. Yo creo que pasaron, Marsella, 1 o 2 años fácil, y donde yo vivía en aquel entonces, aquí en Ciudad de México, un día voy caminando y veo próximamente centro de yoga, Kundalini Yoga. Dije: ah, ok, ¿no? Y fui, y empecé, y acá sigo, 10 años, más de 10 años después. Y sí fue mi experiencia, así como tú lo estás diciendo, profundamente transformador. Lo que a mí me ha aportado Kundalini, además de toda la parte Shakti, la parte de la acción, la parte de confrontar, la parte de transformarme, una técnica, una tecnología física muy completa, ¿no? Asana, Kriya, Pranayama, Mudra, Bandha, todo el tiempo en todas las clases, todas las tecnologías muy presentes. Pero también el Bhakti, ¿no? A través de los mantras, a través de la misma actitud con la que se invita siempre al abordaje de la práctica. Y eso para mí sí fue el ingrediente clave, que yo no había encontrado antes. No quiero decir que no estuviera, quiero decir que yo no lo había encontrado. Y aquí sí lo encontré y aquí sí resoné, ¿sabes? Porque yo crecí en un hogar laico, o sea, sin ningún tipo de instrucción religiosa. Mis padres fueron educados en otra época del siglo XX, en instrucciones muy severas de sacerdotes, de monjas. Entonces, cuando nos tuvieron a mi hermano y a mí, decidieron que no querían eso para nosotros, y estuvo perfecto. Pero yo sí me recuerdo toda mi infancia con un hambre de conexión con lo sutil, con lo divino, con lo espiritual. Tal es así que yo, como a los 16 años, fui un día a una iglesia católica y le toqué la puerta al cura y le dije: oiga, yo quiero aprender de esto, ¿me puede enseñar? Yo me quiero bautizar. Y me hice bautizar, elegí a mi madrina y a mi padrino, y tomé mi primera comunión a los 17 años. Y luego me di cuenta que ahí no era. Y luego me fui con unos maestros de la India. Y siempre estuve, incluso siendo muy joven, a mis 20 por ahí, muy enojada con Dios. A mí me molestaban mucho las religiones. Me molestaban, pero a la vez me fascinaban, ¿no? Porque yo quería, como que sentía ese anhelo de esa conexión, de decir: bueno, ¿por qué me habrá dejado este Dios? ¿Por qué no puedo sentirme en conexión? Y eso me lo dio Kundalini. Por eso me quedé practicando Kundalini, por eso enseño Kundalini, porque he encontrado esa conexión que yo necesitaba. Y lo maravilloso del mundo en el que vivimos es que hay muchísimos caminos para conectar con eso, y cada quien, según su configuración muy particular, resonará con uno o con otro, y a mí me parece que son todos maravillosos, que los caminos en sí, sean prácticas yógicas, espirituales, religiosas, nunca son el problema, sino que es como la forma rígida, dogmática, o no sé, pero se entiende lo que quiero decir, ¿no? Muy con que los abordamos, o el uso que hacemos de ellos para influir en otros, para obtener poder, para obtener dinero, para lo que sea. Pero el camino en sí mismo nunca es el problema, es algo que alguien vislumbró,
que dijo, mira, aquí te puedes conectar. Y pues eso ha sido Kundalini para mí. Ese fue el... Y en todo ese camino sí ha habido mucha transformación. Mucha transformación, porque el énfasis en la respiración y el uso de los mantras, unido a toda esta cuestión física, rítmica, y a una invitación a llevar esto a la vida, ¿no? A ir mirando tus hábitos con curiosidad, de decir, bueno, yo siempre he comido así, o yo siempre he hecho esto así. ¿Será que es lo mejor para mí? ¿Será que es lo que más me beneficia? ¿Será que es lo que me ayuda a estar en paz? ¿O que puedo elegir otras cosas para sentirme mejor? Entonces, sí ha sido muy transformador. Claro que tú puedes agarrar de ese amplio espectro lo que tú quieras, ¿no? Y lo que contigo resuene y lo que para ti se sienta bien. Incluyendo sacerdotes, monjas, católicas, y cuando se entiende a profundidad, el mensaje siempre es el mismo, es que es que somos parte de la divinidad, por lo tanto no está fuera nuestro, sino que hay una esencia, nuestra verdadera esencia es esa, somos ese chispazo de la divinidad. Y esto, pues, puedes ser alguien muy científico y tener este acercamiento desde la física cuántica, o puedes ser alguien muy devoto y tener este acercamiento desde el catolicismo, o ser alguien que necesita involucrar el cuerpo y a tener este acercamiento desde el yoga. Pero todas las disciplinas hablan de lo mismo. Lo que pasa es que las palabras son distintas. Primero, entender que la cuestión de la imagen no es solamente una imagen, también hay una tecnología detrás, lo que hablábamos cuando llegamos a este espacio. Yo de lo único que puedo hablar desde mi experiencia. Yo empecé a practicar Kundalini Yoga, siendo un sujeto, sí, pues ahí voy a una clase de yoga, como cualquier otra clase de yoga. Y de repente me llamaba la atención, ¿no? Que los veía a muchos o a muchas con turbantes o que se vestían de blanco y tal. Y un día, en una práctica, ya llevaba yo fácil unos 4 años practicando de manera más o menos constante, y sentí tal intensidad de vibración energética, de cúmulo de energía en la cabeza, que ese día dije, ya entendí por qué usan un turbante. Yo todavía no sabía ni siquiera quién era Yogi Bhajan. Y entonces, cuando terminó esa clase, le dije a la maestra que la estaba impartiendo, le dije, maestra, ¿me podría enseñar a hacer un turbante? Porque ya entendí por qué lo usan. Me dijo, sí, ¿cómo no? Cómprate esto, no sé qué. A la semana siguiente yo llegué con las telas, hice todo lo que ella me dijo y ella me enseñó a usar un turbante. Yo entré a la formación como instructora como 1 año y medio o 2 después de eso. Y yo iba a mi clase con el turbante hecho, me lo practicaba en mi casa, y después empecé a darme cuenta que me traía mucha contención y que me sentía de alguna manera como contenida en mí misma. Y entonces, en lugar de llegar a mi casa y quitármelo inmediatamente, me lo dejaba. Y entonces un día empecé a ponérmelo al día siguiente. O sea, lo que te quiero contar es que cuando yo llegué a la formación como instructora de Kundalini Yoga, yo ya usaba turbante el 80% de mi tiempo. Después vino la pandemia, después de años de usar turbante todo el tiempo, y empecé a sentir la necesidad de quitármelo, de peinarme mi cabello y dejármelo suelto. Y hoy eso hago. Cuando represento a las enseñanzas, cuando doy clase, cuando estoy en un espacio donde estoy haciendo este trabajo, sí uso mi turbante, pero el resto del tiempo no. Y las dos cosas han sido muy orgánicas para mí, o sea que vuelvo al mismo punto anterior. Tú lo puedes agarrar como tú quieras, tú lo puedes agarrar como un objeto para separar y convertir a la gente en un grupo, una secta, algo, o lo puedes usar como una tecnología. Y esa es la forma en la que yo siempre trato de compartir lo que comparto en los espacios en los que lo hago. O sea, esto es para que lo explores en tu vida y lo lleves hasta donde tú quieras, puedas, decidas, resuenes. Simplemente mi forma es
date la oportunidad de experimentarlo. Ábrete a la oportunidad de experimentarlo, ¿no? Ábrete a la oportunidad de experimentar lo que sientes en tu propia circulación y en tu propio cuerpo cuando te vistes de colores claros, cuando usas fibras naturales, ¿no? Y entonces tu cuerpo puede sudar naturalmente, puede, ¿no? Cuando estás respetando como la biología de tu propio cuerpo y no cubriéndola con derivados de petróleo, por ejemplo, ¿no? Creando una especie de envoltura, en fin, es parte de la tecnología. No es solamente hay algo que se ponen todos para verse todos iguales y lo puedes mirar así. Hay gente que te va a decir, no, es que Yogi Bhajan entendió eso, entonces hay que hacerlo. Bueno, pues sí, también hay eso, y hay gente que te va a decir, yo no quiero ni necesito nada de eso, yo soy Kundalini Yogi y enseño y practico y no me pongo turbante y me visto de negro. Baje Guru, perfecto, ¿no? Perfecto. Ahorita te estoy como compartiendo mi propio abordaje. Y eso es lo que creo que el tema es desde dónde abordas tú la práctica. Porque si tú llegas a una práctica, sea Kundalini Yoga o sea cualquier otra, y solamente haces lo que te dicen que tienes que hacer, pero te desconectas totalmente de ti, se convierte en una trampa más para seguir distrayéndote del trabajo real, que siempre es, ok, aquí ahora, mi cuerpo, mi ser. Al final, Marsella, yo creo que lo que hagas es lo de menos. Al final lo más importante es desde dónde lo estés haciendo. Y darte cuenta también a quiénes estás escuchando, qué estás dejando entrar a tu espacio. Yo también tengo maestras, maestros, guías, pero sí tengo mucho cuidado en que todas las guías que sigo, sean humanas o no, me ayuden a reconectar, a estar todo el tiempo en conexión conmigo, a no rebasarme. Y lo que pasa actualmente es que hemos creado un mundo que tiene una velocidad y una cantidad de estímulos que ya son excesivos para nuestro sistema nervioso. Y entonces este mundo que hemos creado entre todas y todos, ya no sabemos cómo vivir en él, ¿no? Porque es el mundo de la inmediatez, de la hiperestimulación, y hay que comprender que nuestro sistema nervioso es igual al de los neandertales de hace millones de años, que los procesos que nuestro cuerpo, incluyendo el sistema nervioso, puede sostener son mucho más lentos que los que la época y el mundo en el que vivimos nos exige. Entonces sí necesitamos prácticas de regulación, sí las necesitamos. Creo que hoy en día son indispensables, son parte del sistema, del kit básico, ¿no? Comer bien, nutrirte bien con comida real, descansar adecuadamente, dormir muy bien y tener prácticas contemplativas y meditativas que nos permitan hacer espacio cotidiano en nuestra propia mente para que todo esto esté circulando, porque de otra manera, ¿cómo? De otra manera, ¿cómo? ¿Sabes? Y eso, bueno, sí Kundalini Yoga ofrece eso, porque hay un trabajo muy, muy profundo en la regulación del sistema nervioso mediante el equilibrio de los hemisferios cerebrales, del desarrollo de el equilibrio entre todas las partes de nuestro cerebro, ¿no? La limpieza de nuestras memorias también, el traer desde el subconsciente y el inconsciente a nuestro consciente para ir limpiando y limpiando y limpiando y limpiando, pero es algo permanente que tenemos que estar haciendo todo el tiempo. La práctica de yoga, desde mi punto de vista, siempre debe estar adecuándose constantemente. O sea, no importa que tú practiques Kundalini, Ashtanga, Hatha, lo que sea. No, o sea, no, necesitas estar adecuándola. La adecuación es algo que es un constante ajuste. ¿Y a qué me refiero con adecuación? Observar desde tu edad. No es lo mismo tu práctica a los 25 que a los 45 que a los 65.
observar dónde estás viviendo, cómo es el clima, cuáles son las necesidades de tu cuerpo, lo que tú acabas de decir, ¿no? ¿Qué día tuve? ¿Qué necesito hoy? Siempre es partir, ¿cómo estoy hoy? ¿Qué necesito? ¿No? ¿Qué me está pasando? ¿Qué voy a hacer? No sé si a ti te pasó, pero mi práctica en la pandemia cambió completamente. Yo era súper y en la pandemia empecé a necesitar hacer otras cosas. Prácticas más cortas, más fluidas, más contemplativas, y ahora está volviendo a cambiar, ¿no? O sea, es un constante diálogo. La práctica no es algo fijo, rígido, es un espejo constante, es un espejo que me permite decir, ¿dónde estoy hoy? ¿Cómo estoy hoy? ¿Qué voy a hacer hoy por mí? ¿Cómo me conecto hoy? No es un conjunto de reglas estáticas y fijas. Y también me parece muy importante, desde quienes somos instructoras o instructores, empezar a ampliar nuestros conocimientos también, más allá de nuestra disciplina, aprender del funcionamiento de nuestro sistema nervioso, aprender, por ejemplo, la disciplina que yo hago en paralelo es el Ayurveda, ¿no? Y la hago en paralelo no porque no es que van separadas, sino que van juntas. Entonces, yo necesito comprender y ayudar a los demás a que comprendan su propia naturaleza. Entonces, la postura de la cobra, sí, el manual dice que levantes la barbilla, pero sabes que si tú tienes ciertas tendencias, te va a ayudar mejor si bajas la barbilla y no sobreestimulas tanto tu tiroides, ¿sabes? Y entonces nosotras podemos ir afinando ese conocimiento, porque hoy por ahí a veces son necesarias las estimulaciones para limpiar, y a veces es necesaria el sedarse, el estar sedado, ir a prácticas más nidra, más sedantes. Y bueno, pues eso es que nunca se acaba, ¿no? Que viene de un lugar que es un switch muy importante. En general estamos buscando las respuestas afuera, o en un libro sagrado, o en una taza de café, no importa qué sea. El asunto es también aceptar la idea, porque aceptar la divinidad interna es también aceptar la idea de que soy responsable de mi propia vida. Entonces, porque si soy esa divinidad, quiere decir que todo el potencial infinito, creador, sabio, hacia la conciencia y el amor infinito son mi naturaleza esencial. Y entonces eso es wow, maravilloso, pero puede ser muy abrumador también, porque entonces se trata de estar conmigo y conocerme a mí y explorarme a mí y buscar las respuestas en mí. Sí. Y este planeta es el planeta de la materia y es el planeta del karma. No hay causas sin consecuencias, así que siempre hay un precio que pagar, siempre todo tiene un costo. Y el asunto es, ¿yo quiero asumir ese costo? Esa es la pregunta. Todo va a tener un costo, pero la pregunta es, ¿soy consciente del costo que eso tiene y lo quiero asumir y lo quiero pagar? El tema de la estimulación, realmente yo me vivo preguntando de dónde viene, porque lo veo, no lo experimento en mí tanto, pero sí lo veo muchísimo. Y sí lo experimento en mí en algo, en el más. Creo que venimos todos muy dañados de muchos siglos de información, de no somos suficientes, siempre hay que hacer más, siempre hay que aprender más. Siempre hay alguien que sabe más, que gana más, que entiende más, entonces yo necesito más y más y más, y entonces estoy en una carrera constante con todo el mundo, con nadie, con todos a la vez, conmigo misma, y ya me pierdo en eso. Y creo que eso nos pasa en mayor o menor medida a la mayoría de las personas, me animo a decir, no sé si a todos, pero creo que a la gran mayoría. A mí, yo como lo experimento es en esta cosa de la cursitis, por ejemplo, ¿no? Como que nunca fuera suficiente lo que sé, o que nunca es suficiente lo que doy,
entonces siempre tengo que dar más, o este tipo de cosas. Entonces eso siempre nos mantiene, si te fijas, siempre nos mantiene desbordados o desbocados hacia el futuro y con una gran incapacidad de estar aquí, 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 aquí. Es como, wow, pero es que es un instante y se nos olvida, porque abres el celular y tienes el universo en la palma de tu mano. O es muy fuerte, entonces es muy inmediata la desconexión, muy inmediata. Mira, si vamos a las enseñanzas del yoga, una de las primeras enseñanzas, de las bases filosóficas del yoga, nos enseña a observar desde nuestra conciencia todo lo que entra por los órganos de nuestros sentidos de percepción. Y ese es uno de los primeros trabajos yógicos, es contemplar en profundidad el efecto que cada cosa que miro, que escucho, que como, que huelo, que hablo, que toco, tiene en mí. Tiene un efecto, todo tiene un efecto. Es la misma pregunta que te decía, siempre tiene un efecto. ¿Yo quiero ese efecto en mí o voy a elegir otro efecto? Porque yo también puedo elegir las causas. Yo puedo transformar porque puedo elegir qué quiero de todo el abanico de posibilidades que hay. Yo fumé muchos años, muchos, tabaco. Fui adicta al tabaco muchos años. Me costó muchísimo trabajo dejar el tabaco. Comprendo muy bien lo que es la adicción, comprendo muy bien lo que es la necesidad de estar estimulado, comprendo muy muy bien la adicción física, psíquica. Pude dejar el tabaco cuando entré al instructorado de Kundalini Yoga. Yo practiqué Kundalini Yoga muchos años y todavía seguía fumando, iba y venía. Fue una batalla así, ¿no? Y al final lo que me di cuenta, cuando tuve un maestro, me acuerdo que cuando ya practicaba como más seriamente y yo ya tenía claro que algún día me iba a hacer la formación, que quería profundizar, que quería más de eso, un día llegué a una clase y estaba el maestro solo conmigo. Y entonces aproveché la oportunidad. Porque me daba mucha vergüenza practicar, fumar. Imagínate, era vegetariana, era según muy consciente de muchas cosas y seguía fumando. Decía, me daba vergüenza de mí misma. Entonces le dije al profesor, oye, pues me pasa esto, ¿no? Ahorita que estamos solos, aprovecho el espacio y te lo cuento en confianza. Me dijo, deja de luchar contigo misma, todavía estás ahí, abraza eso, no vas a ser ni más ni menos consciente, solo obsérvate a ti misma. Y durante meses, hasta porque ese mismo año logré dejar de fumar para siempre, me estuve observando a mí misma en el hábito, me estuve observando todo lo que hacía. No estaba luchando, no quería dejar de fumar, simplemente me miraba. Y lo que me acabé dando cuenta es que yo lo que en realidad quería era aire, era esta sensación que cuando inhalaba la bocanada me daba, esa sensación de estar viva. Y entonces después la empecé a encontrar en otras formas, ¿no? Después la empecé a encontrar en hacer una práctica de pranayama muy profundo todos los días. Después la empecé a encontrar en otras cosas. Entonces, creo que también ahí está en aprender a observarnos, a desarrollar un observador consciente de mí misma, darle cada vez más espacio a ese observador o observadora consciente en mi propio ser y ver ¿de dónde viene este impulso? ¿Qué estoy haciendo con él? ¿Qué quiero en realidad? Porque abajo de ese quiero, el cigarro, hay otra cosa. Hay una necesidad de conexión, de aire, de amor, de apego, de contención, de abrazo, ¿no? De qué sé yo, de un montón de cosas. Entonces es darme la oportunidad de poder mirar eso cada vez con mayor profundidad. Y ir eligiendo, no se trata de ser moralista, ¿sabes? Hoy en día ni loca agarro un cigarro y tampoco voy a beber una copa de alcohol, pero no es porque tenga una idea moral acerca de ello.
ya lo hice 1000 años, yo también fui súper reventada, trasnochada y no quiero eso hoy para mí, pero no es una cuestión de moral, no es una cuestión de un precepto, es un lugar al que digo, no, hoy elijo. Y también elijo que cada ciertos días me voy a desvelar porque me gusta mucho bailar. Y voy a asumir las consecuencias de eso, sí las tiene, y las asumo porque me da otro beneficio. Y entonces voy a ir a bailar tango hasta las 2 de la mañana bien feliz, o salsa, que son las cosas que bailo, ¿no? Y ya está. Y Satnam, no hay conflicto, no es un conjunto de reglas, ¿sabes? Es un algo al que uno puede ir llegando en este lugar de quién soy, qué necesito, qué elijo hoy para mí. Pero sí coincido contigo en que necesitamos muchas prácticas calmantes y que necesitamos entonces elegir desde otro lugar. La estimulación que buscamos es porque estamos agotados y es un círculo vicioso, pero lo único que está haciendo es drenarnos cada vez más. Si te fijas, lo que hoy muchas personas manifiestan, además del agotamiento, además de los temas mentales que tú mencionaste, son problemas hormonales, muchísimo hipertiroidismo, ¿Y eso de qué nos está hablando? De un sistema desgastado, porque esa estimulación, ¿quiénes la procesan? Nuestros riñones y nuestro hígado. Únicamente. Todo pasa por ahí. Todo. Cada pensamiento, cada vasito de agua, cada diálogo, todo va a acabar siendo filtrado, procesado y eliminado, ojalá, por nuestro hígado y nuestros riñones. Entonces es muy complejo todo esto y no, el desafío es que el entorno y lo inmediato no nos ayudan así nomás, no nos ayudan, no es lo más fácil. En general encontramos, ven a mi curso y ven, y haz más y más y más y más y más y más. Y es bien bonito que al final cada vez necesitamos menos en realidad. Cuando tú vas calmándote y sedándote y encontrando estos espacios un poco más ecuánimes adentro de ti, en realidad cada vez necesitas menos. Yo nací en un país que estaba siendo gobernado por una dictadura militar. Y en una generación muy particular, nací en los años 70. Y toda mi vida he tenido un cierto conflicto interno con los temas de la autoridad. Entonces he ido a los extremos de ser extremadamente rebelde, sin darme cuenta que estaba reforzando el patrón, que es el otro lado, la otra cara de la moneda, o a ser sumamente sumisa, pasando por encima de mí para obedecer a ciertos maestros. Y he tenido experiencias muy potentes con el tema maestros, no solamente en el ámbito espiritual. Mi carrera profesional es el arte dramático, y en las artes escénicas, en el arte dramático, en el teatro, en el cine, se ha dado el tema de los directores con actores, los abusos de poder, igual que en el ámbito espiritual, igual que en todo ámbito humano. Y he pasado por experiencias muy fuertes con respecto al tema maestros. Entonces he ido a lo largo de mi vida en esos dos extremos de péndulo. Y
no sé bien cómo, es algo que todavía está mucho en proceso en mí, porque a veces me he sentido conflictuada por, ay, como hay gente que tiene tan claro, este es mi maestro, ¿no? Y yo no he sentido nunca esa experiencia. No, sí, Yogi Bhajan es mi maestro, es uno de mis maestros. Y he tenido otros maestros y tengo otros y tendré otros. No siento, nunca he sentido esa como... ¿sabes, no? Esto que digo, que alguien dice, sí, este es mi maestro. Entonces me relaciono desde ese lugar. Siempre tengo una pregunta abierta hacia ese tema. Y en realidad hoy en día creo, Marsella, que mi maestro más real son las prácticas. Por ejemplo, puedo entender muchas cosas que han ocurrido si las contextualizo. Muchas cosas que han pasado con muchos maestros espirituales o en las artes o lo que sea, hoy en día son aberrantes. Pero como ocurrieron hace 50, 60 años y era otro el contexto mental, cultural, puedo entender ese contexto, porque yo misma he formado parte de ese contexto, porque yo nací en ese contexto, porque yo crecí en ese contexto, porque, muy importante esto, yo he estado en presencia de actos completamente abusivos y de humillación, y no solo no he hecho nada, sino que he estado de acuerdo. He estado de acuerdo con quien comete el abuso y la humillación diciendo, sí, fulano de tal se lo merece. Yo soy eso también. Yo he sido y sigo siendo eso también. Los maestros son seres humanos. Y si hoy no sabemos nada de otros maestros que vivieron hace miles de años, es porque vivieron hace miles de años y sus historias se diluyeron. Y solo nos quedó lo bonito, la mitología, el cuento, ¿no? Pero seguramente que en su época hubo mucho de eso también. Hubo mucha gente, porque las historias siempre hay un emisor y un receptor. Lo que para ti es perfectamente aceptable, para otro es perfectamente inaceptable. Y todos tienen motivos válidos. Entonces, agradezco infinitamente la oportunidad que tengo de encontrarme con personas que me enseñan muchas cosas y que han dejado caminos que yo puedo seguir, y libros que yo puedo leer, y prácticas que yo puedo hacer cada día. Pero son igual que yo, un fragmento de la divinidad, con toda su magia y su luz y su brillo, y con todas sus imperfecciones y su sombra y tal, igual que tú, que yo y que cada ser humano de este planeta. Entonces, los miro así, con toda la complejidad, siempre intentando contextualizar. No me gusta la lectura inmediata, fácil, de las cosas fuera de contexto. Creo que es súper importante el diálogo entre el individuo y el colectivo, el tiempo en el que cada cosa ocurre, porque nuestra conciencia también se va transformando. Entonces lo que era normal hace unas décadas o unas centurias, hoy es inaceptable. Pero hay que entender que en ese contexto así era. No podemos juzgar a la gente de hace 300 años con la mente de ahora. Hay que contextualizar siempre y estar en continuo aprendizaje. Así me relaciono con los maestros. Siempre soy un aprendiz y también siempre soy una maestra. De mí misma y de mí misma, de nadie más, ¿no? Y también siempre soy un aprendiz de mí misma y de la vida, y aprendiendo de quienes tengo la oportunidad de aprender. Muchas gracias. Qué bonita respuesta.